Bueno, ya vamos, ya en de los penúltimos temas que estoy tratando acerca de trazando bien la palabra del Señor. En esta ocasión es la música instrumental dentro de las iglesias que se practica hoy en día. No tenemos ninguna autoridad en el Nuevo Testamento que nos indique algo en un ejemplo por los apóstoles o un mandamiento por algún hombre inspirado que le mandara a la iglesia del primer siglo que se practicara la música instrumental para adorar al Señor. No tenemos autoridad, por lo tanto la iglesia de Cristo no usa instrumentos porque no lo usaron nunca y no lo han usado. Entonces ha habido, entiende, ya en los últimos tiempos, estas iglesias que se han apartado, entiende, de la verdad, y otras pues han ido más allá, entiende, de usar y practicar, entiende, cosas que no están en el Nuevo Testamento. La iglesia, la música instrumental empezó en el año 700. Ustedes pueden verlo en estos medios de información, en las redes sociales y todo, para que estén un poco informados. Y algunos, por ejemplo, como de los que ya saben, tengo amigos pastores que estamos estudiando precisamente estos temas, y algunos, entiende, ya de tiempo que tenemos, 8, 9 meses, un año, eh, se han convencido de que es cierto, no tienen autoridad para que se pueda practicar, y unos han creído, entiende, y se han vuelto a, a renacer, o sea, tienen que volver, entiende, a lo del primer siglo, volviendo los ojos, entiende, a Cristo. Bueno, todas estas cosas, entiende, le damos gracias a Dios porque estos hombres pues han entendido y ahora lo exponen, ¿verdad?, de la forma bíblica, porque algunos entiende que pues algunos están con nosotros, otros no están porque estarán predicando, entiende, en otros lugares. Entonces, pero están exponiendo la palabra así como es. No tenemos autoridad, entiende, para practicar cosas que al hombre le gusta. Por ejemplo, nos citaba esta cita este amigo de Colosenses 3:17, ¿verdad? Donde dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. Entonces, nadie puede, entiende, hacer algo en el nombre del Señor cuando el Señor no ha autorizado. Así como un empleado del Estado no puede, entiende, hacer algo que el Estado no le haya autorizado, porque tiene que haber ley para eso. Entonces no tenemos un mandamiento, entiende, para nosotros hacerlo. Cuando el hombre incurre entiende, a estos gustos y a estos, entiende, deseos que son, entiende, no espirituales, porque no están en el Evangelio. O sea, el Evangelio, entiende, fue predicado por los apóstoles a toda verdad, pero no incluyeron la música instrumental. Entonces, la música instrumental no es parte del Evangelio. Aunque los que, por ejemplo, apelan al Antiguo Testamento, de que porque los judíos practicaron, entiende, la música, estudiamos estudiamos estas cosas, entiende, en varios tiempos. Entonces algunos se convencieron de que sí es cierto, sí se practicaba en el Antiguo Testamento, pero era parte de la adoración de los judíos, porque en la adoración de los judíos estaba la quema de incienso y la membresía infantil el sábado, o sea, el séptimo día, y una pluralidad de mujeres que había, y estaban los instrumentos. Entonces, esta era parte de la adoración que Dios había mandado. Pero, entiende, ahora los que quieren introducir los instrumentos mecánicos, dicen que es para una ayuda, para ayudarle al canto. Pero allá en el Antiguo Testamento no era una ayuda.
Fíjense, mire, algo muy importante y para todos nuestros amigos que creen que adoran a Cristo, aunque no hay, entiende, ningún registro, ninguna autoridad, pero lo hacen así. Pero ya les dije anteriormente, entienden, no, uno no puede hacer algo en el nombre del Señor, porque el Señor no lo ha autorizado. Entonces, cuando nosotros, entiendes, hacemos algo diferente a lo que está ahí, nos estamos desviando. Estoy, entiende, diciéndole a algunos hermanos que están inclinados, tal vez, entiende, con esta influencia que está entrando muy fuerte dentro de la iglesia de Cristo. Y ya tenemos, entiende, esta división dentro de la iglesia de Cristo en el siglo pasado, de la cual surgió, entiende, la iglesia cristiana. Pero esto, entiende, viene a través de los siglos. Ya les dije, desde el año 700 en la iglesia católica, esto empezó allí. Entonces ahora, entiende, pues lo han hecho algo como lucro, aunque no lo dicen así, pero las evidencias y lo que vemos todo, entienden las personas, por ejemplo, lo que han hecho con estos artistas que, entiende, para que graben en estas empresas, se han hecho millonarios y ya después no los vemos, entiende, pero la gente compra, entiende, sus discos, sus CDs y sus músicas que cristianas, entre paréntesis, pero no hay, entiende, música cristiana. No tenemos música cristiana. Nadie que toque un instrumento, entiende, puede probar o decir, entiende, que el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Sí, pues les digo, el que guió o dio la ley a los apóstoles para que escribieran, el Señor Jesucristo que nos salvó. Entonces, yo no sé, entiende por qué no están entendiendo cuando les estoy diciendo, entiende, por ejemplo, que no hay música instrumental cristiana. Entonces, algunos, entiende, dicen, porque entonces usted no ha leído el Salmo 150. Entonces, esto me hace, entiende, ver la ignorancia en ese punto. No pueden alcanzar a ver las divisiones que la Biblia tiene. Tenemos 66 libros, entiende, en la Biblia, pero tiene sus divisiones. Ustedes podrán ver, entiende, estos estudios en otros medios que tengo, trazando bien la palabra de Dios. Esto, entiende, no es trazar bien la palabra de Dios. Hacer cosas diferentes a lo que la, entiende, iglesia del primer siglo hizo, no es trazar bien la palabra de Dios. Por ejemplo, estaba viendo estos que exponen también, entiende, en estos medios, trazando bien la palabra de Dios, pero están usando instrumentos y ellos recogen o practican el diezmo y otras cosas del Antiguo Testamento. Entonces, él está predicando esto, pero no sabe qué está diciendo. O sea, no tenemos, entiende, autoridad, o sea, un ejemplo aprobado por un apóstol o por la iglesia, que el apóstol Pablo o Juan o cualquier apóstol los haya mandado a tocar instrumentos, o los haya, entiende, a la iglesia en cualquier lugar de todas las cientos de iglesias que se establecieron, que hayan recogido el diezmo. No hay. No tenemos esa autoridad. Entonces no es trazar bien la palabra del Señor. Cualquier desvío que tengamos dentro, entiende, de la doctrina, no es trazar bien la palabra de Dios. Trazar bien la palabra del Señor significa echar línea, medir los tiempos, medir, entiende, le dijo Pablo a Timoteo, entiende, traza bien la palabra del Señor, porque muchos han salido y de los mismos, entiende, que habían obedecido, o sea, de los judaizantes y de otros judíos, entiende, que estaban diciendo, ustedes ven ahí en segunda de Timoteo, en el 2:15 y en el 16, le pueden leer para abajo en lo que está diciendo, 17 y 18, que habían salido ya unos, entiende, en Mineo y Fileto,
los nombra, entiende, por nombre propio, porque era muy serio, pues, entiende, de que estos estaban distorsionando la fe de muchos cristianos. Y así hay, entiende, ahora, por ejemplo, muchos quieren introducir los instrumentos mecánicos para adorar al Señor, pero no hay, el Señor no ha mandado. Yo no sé cuál Señor, cuando ellos dicen alabar al Señor, si dijeran, bueno, con arpa y como dicen los salmos, fíjense que aquí el Señor que están diciendo la gente es Cristo, ¿entiendes? Jehová Dios, es Jehová el Hijo, allá, y Jehová Dios Padre. Entonces, si ellos quieren apelar allá y usan como base, por ejemplo, uno que estaba diciendo acerca del tabernáculo, estaba exponiendo, entiende, todos estos temas, pero resulta que dentro en el tabernáculo lo que representaba la iglesia, o sea, era una sombra, era, entiende, un tipo, entiende, de la iglesia que como Dios la quería ya cuando Cristo viniera. Estos temas los trata el escritor de Hebreos. Ahí lean Hebreos 8, 9 y 10, está hablando de esto, del templo, del tabernáculo. Este sistema, entiende, que Cristo abolió en la cruz, Colosenses 2:14. Entonces, dentro, entiende, del tabernáculo estaban, entiende, también divididos. O sea, había división, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, donde oficiaban todos los días los sacerdotes, entiende, representaba la iglesia, el lugar santísimo representaba el cielo, a donde ahí solamente, entiende, como sombra, entiende, de lo que iba a ser Aarón, entiende, o el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre para pedir por los pecados, entiende, del pueblo. Entonces eso estaba representando, entiende, a Cristo. Bueno, eso está, entiende, en el tabernáculo de todo eso, pero adentro del tabernáculo, que es, entiende, ahí solamente los levitas, o sea, todos los descendientes de Aarón, los que administraban, entiende, el sacerdocio, no hubo nunca, entiende, un músico que entrara dentro del tabernáculo a tocar instrumentos. Miren, fíjense, pongan atención en esto, miren, el que entró en el templo una vez fue David, el salmista, pero no entró a tocar, no entró con arpas y guitarras ahí, ¿entiende? Entró a robarse unos panes que no le era lícito, esto lo dice Cristo, pero no entró a tocar. A través de los tiempos, entiende, donde quiera que estuvo el templo después del tabernáculo, porque Salomón fue el que hizo el templo. David, entiende, a él no hizo, entiende, templo para Dios, pero el hijo, entiende, de David le hizo un templo, entiende, al Señor. Entonces, dentro de ese templo, nunca, entiende, tenemos un registro que, entiende, haya entrado dentro del templo a tocar instrumentos para adorar al Señor. Los que adoraban al Señor en el pueblo, cuando ganaban las batallas y todo, entonces alababan al Señor, porque, entiende, eran triunfos sobre el enemigo. Pero ahora, entiende, aún cuando Cristo vino, cuando Él ya estaba, entiende, y que entraba ahí al templo, nunca nadie entró al templo allí, menos al lugar santísimo. En el lugar santísimo no entraban ni los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote, una vez al año. Ok, en el templo estaba dividido también. Dentro en el templo estaba el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, y el atrio de Salomón y todo esto. Y entonces cada quien, entiende, acudía al lugar que le pertenecía para adorar, entiende, a Dios. En el atrio de los gentiles allá estaba una barda, una pared intermedia que ellos iban, pero no entraban, entiende, nadie llevaba instrumentos.
Les digo esto porque esto estaba representando, entiende, la iglesia. Bueno, ya estaba Cristo ahí, pero nunca tenemos un, entiende, ejemplo o algo parecido o alguna inferencia necesaria que autorice al hombre para poder usar instrumentos dentro de la iglesia. Por lo tanto, entienden, no hay mandamiento, no hay, entiende, autoridad, no tenemos ningún mandamiento por inferencia o algo, como decía alguien, que no habrá, entiende, un rastro ahí de que alguien usó instrumentos. Uno dijo, pues en el cielo hay arpas, bueno, todas estas cosas de niños y que no es, entiende, de cristianos maduros, que no es, porque cualquiera lo entiende. Bueno, el propósito de todo esto, entiende, es para aquellos amigos que quieren salvarse y que quieren, entiende, agradar a Dios. Cuando usted adore al Señor, diga y le pregunten por qué hacen esto allí donde ustedes se reúnen. Diga, porque el Señor lo manda, entiende, pero tiene que decir con la palabra del Señor, no porque usted siente o porque, entiende, quiere mucho a Dios. No, a Dios se le quiere cuando se le obedece. Ok, entonces diga, el Señor dice así, por eso nosotros lo hacemos. Eso es correcto, porque aquí dice, entienden, la palabra de Dios. Entonces tenemos 66 libros para poder estudiar cualquier tema, entiende, haciendo sus divisiones, trazando bien la palabra del Señor. Entonces el mundo religioso, entiende, está practicando cosas que no están, entiende, autorizadas por Cristo, ni por los apóstoles, ni por ejemplos de la iglesia que hayan practicado. Sí tenemos, entiende, la clase de música que Dios quiere, la música vocal. Por eso dice en Efesios, entiende, 5:19. Allí dice que cantemos, entiende, con nuestro entendimiento, con nuestro corazón. Colosenses 3:16, entiende, cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hebreos 13:15 dice, entiende, que le alabemos al Señor con labios, frutos de labios. Pero no tenemos ningún instrumento ahí que mencione. Los instrumentos no pueden darle la gloria y la honra al Señor. ¿Entiende? Una guitarra o un piano, lo que sea, usted lo pone ahí, pues es una cosa. Es una cosa que no tiene vida. Necesita, entiende, tomarlo y agarrarlo para que suene. Entonces el instrumento, entiende, es el hombre que le sirve al Señor. Todo este sistema, entiende, que el hombre ha agarrado y revolvido y está revolviendo una cosa con otra, entiende, es invento, son filosofías, son mandamientos y opiniones de hombres que, entienden, mueven millones de gente, y la gente, como entiende, no investiga, no entiende, lee, pues entiende, ahí están y están muy a gusto y están muy felices y según ellos alabando al Señor. Pero no, de la única forma que nosotros podemos saber que alabamos al Señor es cuando respetamos su autoridad, cuando vemos que un apóstol o una iglesia de Cristo en el primer siglo lo hizo. Por ejemplo, en cuanto al diezmo, el diezmo, entienden, no tenemos un ejemplo que Pablo o alguien haya mandado a que diezmara la iglesia. Nos mandó a que ofrendaran cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros, dice, ponga, entiende, algo según haya prosperado. Bueno, tenemos estos ejemplos a los cristianos. Entonces todo el que quiere, entiende, obedecer al Señor, entonces va a querer, entiende, buscar la verdad. Porque tenemos como 60,000 iglesias proclamándose iglesias de Cristo, y todas hablan de Cristo, porque todas tienen la verdad. Entonces vamos a seguir adelante con estos estudios. Entiende que en esta ocasión es los instrumentos y tenemos la parte 3 con esta, porque ya vamos a concluir en otra parte de estos medios de información. En YouTube ustedes pueden ver, entiende, también estos temas, entiende, de trazando bien la palabra del Señor, porque no solamente es un tema, es cuando uno abre la boca,
De ahí, entiende, el que abre la boca debe de empezar, entiende, a trazar bien la palabra del Señor. Ahí dice, primera de Pedro, capítulo 4 y verso 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. Si alguno administra, administre conforme a la palabra del Señor. O sea que tenemos, entiende, las cosas ya muy claras para adorar al Señor. Si alguien va a hablar, tiene que ver si es conforme a la palabra del Señor. Si va a administrar o hacer cualquier cosa, entiende, como dice la palabra del Señor, de Cristo. Entiende, Cristo es nuestro Salvador. Él fue el que murió, no Moisés, no Elías, no, entiende, otro profeta, porque en la transfiguración, estos hombres tan importantes, profetas, como Moisés y Elías, se aparecieron ahí con Jesús a un lado cada uno. Entonces, como eran muy importantes y son ante Dios, porque cumplieron, entiende, su misión obediente a Dios, y por eso están con Dios, porque ellos, entiende, están ahí con Cristo ya, entiende, en gloria, ahí donde está Cristo. Bueno, entonces, cuando esto pasó, los apóstoles dijeron, pues impresionante algo, ¿verdad? Porque para ver, entiende, la transfiguración de Cristo, como se hizo, se transfiguró. Entonces ellos quisieron, entiende, hacer unas enramadas para cada uno. Entonces se desapareció Moisés y Elías, y entonces hubo una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, ¿cómo oímos a Cristo? Por medio de sus enseñanzas. Ahí no dice a Moisés oír, o que se haya quedado alguno de los profetas o alguien para estarlo oyendo. A ellos, entiende, o escuchamos sus mensajes, sus ejemplos que vivieron a Dios, su obediencia. Entiende, como en el caso de Moisés, podemos aprender muchas cosas de ellos, pero el sistema que tenían, entiende, es muy diferente el de ahora. El sistema, entiende, de Cristo es espiritual, porque él mismo dijo allí en Juan 4:24 que es necesario que, entiende, le adoremos en espíritu y en verdad, porque algunos, entiende, se estarán reuniendo y estarán, entiende, en espíritu, pero lo que están, entiende, practicando no es la verdad. Entonces, si están con músicas, entiende, ahí que hacen, entiende, a veces hasta desorden, o no dejan oír, porque el propósito, entiende, de cantar, de alabar al Señor con nuestro entendimiento, entiende, es para que aprendamos unos a otros, así dice. Entonces, si alguien usa un instrumento, entonces no puede estarle enseñando al otro porque no oye. O sea, entiende, el ruido no lo, entiende, lo deja oír. Y es uno de los propósitos para cuando se congrega uno, de enseñarnos con salmos y cánticos espirituales unos a otros. Entonces, cualquiera que toque algún instrumento, entiende, mecánico dentro de la iglesia, no puede encontrar un texto que le autorice, que diga, Cristo me autoriza, o Pablo me mandó, o Pablo dijo así. No, al contrario, es lo contrario, porque Pablo dijo, entiende, que él dijo que lo imitáramos a él. En Filipenses, entiende, 3, ahí está hablando, dice que lo que oíste y vistes de mí, le dice también ahí en 2 Timoteo, eso hacer, eso mandar a hombres, entiende, sabios, que enseñen a otros. Entonces, Pablo no mandó a nadie a que tocara instrumentos, entonces no son de los hombres sabios que Pablo está diciendo, ni son de los imitadores de Pablo, porque Pablo nunca mandó a nadie que tocara o que alabaran a Jesús con instrumentos. Es mi deseo que Dios, entiende, nos bendiga a todos y nos dé entendimiento para todas estas cosas. Y si queremos, entiende, salvarnos, tenemos que ser humildes. Gracias por su atención. Y nos vemos nos faltan 2 estudios acerca de lo de la música. Los pueden ver también en otro medio. Ahí pueden ver este tema. Gracias por su atención.